Bueno amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos, seguimos en la tarde de este día lunes. Dijimos que íbamos a hacer una nota a esta hora y lo vamos a hacer. Pastora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Bien, bien, todo bien. Hoy ha venido con compañía, no la habitual del pastor, ¿no? Hoy quedo en casa. Hoy quedó Hoy, allá. Seguramente debe estar escuchándonos o viéndonos, y ¿verdad? sí. Bueno, ¿y tu nombre es? Mercedes Zacarías. Mercedes. Bueno, Mercedes, vos tuviste COVID positivo. Sí, Bueno, vos y toda tu mi familia. familia. Comenzó mi esposo y mi nene de 12, porque tengo 4 niños. Y bueno, dio positivo, él fue al hospital, se hizo el hisopado, teniendo todos los síntomas, falta de olfato, falta de gusto, fiebre, tuvo diarrea también. Y bueno, y en el transcurso del hisopado, a traernos el resultado, pasaron una semana, porque como empezó a incrementar los casos, tardaron una semana. Y en esa semana, bueno, orando, nosotros somos cristianos, creemos mucho en Dios, nuestra fe, y bueno, orando en ayuno, en oración, y hasta que llegó la respuesta que fue positiva. Mercedes, primero, el primero de la familia Fue fue mi esposo, tu esposo. Después, uno de tus hijos. mi niño, Gabriel, de 12 años. Claro. Y después siguió mi nene de 6 años, que se levantó y no tenía olfato, no tenía gusto. Mi nenita de 4 años ese mismo día, mami, me duele la cabeza, estoy calentita, le tomamos la fiebre y tenía 38. Llamé a su pediatra y me dicen, le di los síntomas, me dice, no, dice, ella es sintomática, llama al hospital. Llamé al hospital y en transcurso que yo llamo al hospital, la pediatra de ella llamó al comité de crisis y entonces a los 10 minutos llamó la doctora del comité de crisis avisándome que no dan positivo a toda la familia porque ya tenían síntomas los niños Claro. también. ¿No hizo falta el hisopado? No, a los niños no le hacen hisopado, solamente a los adultos. Claro. Pero al tener los síntomas, Claro, era lógico que que tenía sean positivo, ¿no? positivos. Sí, porque todos tuvimos casi los mismos síntomas. Mi nena de 14 años, ella tuvo fiebre, dolor de cabeza y una sensación de que se le dormían las piernas, como una sensación de, me decía ella, cuando vos corres mucho y te sentís muy cansada, Sí. me dice así, pero algo que me quema las piernas. Entonces, bueno, también eran un síntoma del COVID, le Claro. dijeron. Y yo también, con fiebre, dolor de cabeza, dolor de pecho, el olfato y el gusto, que lo recuperé el día sábado recién, porque no sentía nada, ni gusto, nada. Un montón de tiempo, ¿no? Sí, que estuvimos. Y, y bueno, pero gracias a Dios ahora el jueves le dieron el alta a mi esposo y a mi nene. Y a nosotros, al resto de la familia, grupo familiar, nos dieron el sábado. Esperaron un tiempito más por el tema de que no nos hizo paro. Pero nos dieron positivo a todos porque ya que uno de la familia está contagiado y todos tenemos el síntoma, y entonces que somos todos. Claro, era, aunque no se hizo el hisopado, era lógico que tenían positivo porque tenían los mismos síntomas, ¿no? Claro. Así que estuvieron cuánto tiempo aislados, digamos. Estuvimos una semana de aislamiento preventivo porque un compañero de mi esposo dio positivo y después estuvimos 14 días más en aislamiento. Mi esposo estuvo 14 días más y nosotros 2 días más por el tema de que él dio positivo Claro. entonces nos tiraron nosotros un Más poquito más. la primera semana. Sí, O sea, tuvieron 3 semanas sí. adentro, Aislado digamos, en ahí casa. en su casa. Sí. Gracias a Dios que está nuestra madre, nuestro padre, que nos hacían los mandados y todo eso porque no podíamos salir. Ahora, Mercedes, ¿cómo es comer sin sentir nada, no sentir un olor, no sentir el gusto? Tantos días, porque vos tuviste un montón de días, ¿no? Sí, no salí el sábado. Es feísimo, porque uno está comiendo y no sentí gusto. Se te va el hambre, en una palabra, porque estás comiendo y no sentís el gusto. Claro. No sentís el olor, no podíamos, cocinaba sin sal porque no sabía. Era lo mismo con sal o sin sal. Claro, porque no sentíamos el gusto. Mirá vos. No sentíamos, entonces no, igual que la leche a los chicos no querían tomar la leche porque no sentían el gusto. Ujú. Pero le teníamos que hablar con amor, con paciencia, porque se tenían que alimentar. Claro. No podíamos no darle la leche o la comida. Ujú. Pero es feo. Es feo pasar el no sentir gusto, el no sentir el olfato. Es horrible. Ahora, cuando lo empezaste a sentir otra vez, ya te diste cuenta que ya estabas curada, ¿no? Sí, porque primero empecé a sentir como, ¿vio cuando están haciendo trabajo de albañilería que hay ese olor como a cemento, Sí. como a material? Ese olor así sentía.
Y yo le decía, ay, alguien está trabajando, le decía a mi esposo, fíjate si el abuelo, porque mi suegro es mi vecino, le digo, fíjate si el abuelo está haciendo algo de albañilería, le decía, porque sentía el olor a eso. Y no era, y me dice él, dice, a lo mejor, dice, porque a mí me pasó lo mismo, ahí él me contó que sentía ese mismo olor, y me acercó un poquito de esencia de vainilla y ahí lo sentí, pero acá arriba sentí como que algo se me había abierto y apenas sentí el olor, y desde ahí, bueno, comenzó a ser más fuerte, y bueno, y hoy gracias a Dios puedo oler, puedo sentir el gusto. ¿Fuiste la última de toda la familia? Sí, primero empezó mi esposo, mi nene, la nena, el gordito, Isaac de 4, bueno, Febe, Isaac de 6 y Febe de 4, y después fui yo. ¿Y la última que sintió otra vez el olor fuiste vos? Sí. ¿Ellos ya estaban...? Ellos sí, ellos sintieron. Mi esposo estuvo la primera semana que le dio el positivo, que estábamos en espera del positivo, él ya no sentía gusto, no sentía nada. Tenía como un resfrío fuerte, con fiebre y sin gusto, sin nada. Yo te preguntaba antes de salir al aire por el mate, que es lo que todo el mundo dice, que el mate es... lo que más contagia en todos lados. Si, a lo mejor en tu caso... Puede ser el mate, o también nosotros somos muy cariñosos con los nenes, todo el tiempo ellos te dan besos, te abrazan, y eso también pudo haber sido, porque él llegaba de trabajar, nosotros tenemos el lavadero afuera, tenemos el patio, el lavadero, y tenemos entrada por atrás. Y él llegaba, iba al lavadero, allá se sacaba toda la ropa de granja, todo, se higienizaba, se bañaba todo, y después entraba adentro. Y las mercaderías, todo para el patio también, para el lavadero, higienizar todo ahí. Y cuando empezamos con los síntomas dijimos, ¿cómo? No, uno se sorprende. Claro, porque si te cuidaste. Claro, decimos, ¿cómo? Pero bueno, cuando él empezó con los síntomas, lo primero que le dije, como dice la palabra de Dios, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, y la palabra de Él es nuestra esperanza. Lo dejaste todo en manos de Dios. En las manos de Dios, sí. Porque si Él siempre nos ayudó en las buenas, en las tan buenas, aún en las peores va a estar. Ahora, ¿y la participación de la pastora, del pastor, fue importante en estos días que tuvieron ustedes con el COVID positivo? Súper importante, porque ellos fueron los primeros en estar siempre con nosotros, y fueron los primeros en saber. Cuando se nos dio el positivo, ya el primer día en que ellos se fueron a hisopar, yo enseguida llamé, digo, madre, le digo, y Oscar y Gabriel se van al hospital porque están con síntomas, llamé al hospital y ya para 11:30 lo están esperando para hacer el hisopado. Entonces ella me dice, quédate tranquila, Merce, dice, vamos a estar orando, vamos a pedir a Dios. Si pasó esto es porque Dios lo permitió por algo. Y si Él lo permitió, todo va a estar bien. Y bueno, después lo llamé a nuestro padre también, al pastor Alejandro, también le comenté, me dijo exactamente lo mismo. Y ahí mientras corté con ellos, y mi esposo se había ido al hospital, y con mi nena de 14, mi nena de 4 y mi nene de 6, nos pusimos a orar. Pastora, uno a veces no lo entiende, ¿no? Pero si Dios, como dijo Mercedes, permite, por algo lo permite, ¿no? Claro. Dice que muchas veces no tenemos que preguntar por qué, porque la costumbre del ser humano es decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué justo a mí? Claro, sino ¿para qué? ¿Cuál es la causa de que Dios permite? Nuestra base o nuestro fundamento es la Biblia. Entonces la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y en todas las cosas están los momentos buenos que vivimos, los no tan buenos y los malos. Entonces tenemos que saber que así como recibimos lo bueno de Dios, también tenemos que saber recibir lo malo y resistir, porque Dios está con nosotros, Dios nos va a guardar, Dios nos va a cuidar, y como yo le dije muchas veces a ella, porque nosotros oramos hasta el fin, que Dios detenga, que la mano poderosa de Dios esté, que no llegue a la casa de los hijos, ¿no? Como orábamos por Capitán Sarmiento, que no entre. Y bueno, cuando entró, hablamos del virus, ¿no? Le decimos el bicho, del virus. Sabemos que para algo Dios lo permite. ¿Sí? Yo le decía a ella, y bueno, si Dios permitió, nos va a sanar. Y si no nos sana, nos vamos a ir con Él, ¿no? Porque esa es nuestra certeza, nuestra seguridad, de que si partimos de esta tierra, nos vamos con Él.
Así que siempre con fe y confiando hasta lo último, Amén. hasta lo último. Yo le preguntaba, Mercedes, te preguntaba antes de salir al aire, que, bueno, yo gracias a Dios todavía no tengo, digo todavía porque uno no sabe lo que va a pasar dentro de un ratito. Pero debe ser un tema cuando te dicen, te llaman, te dicen, mira, dio positivo. Debe Sí. ser un tema, ¿no? Mucho más en el caso tuyo que tenés 4 chicos. Sí, yo cuando él, bueno, le dijeron en 3 días llega el resultado del hisopado. Pero como le decía antes, hubo muchos casos en esa semana, entonces se retrasó una semana el de él. Y yo le decía a él, si Dios nos ayudó y siempre estuvo con nosotros, confía en Dios que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sacar, tenemos que orar, tenemos que pedir a Dios. Y hicimos eso, nos aferramos a nuestra fe. Y yo le decía a él, está la historia de Abraham. Abraham, un hombre de 100 años, ya viejo, y su mujer también, ya de edad avanzada, dice la Biblia, y que se le presentó Dios y que le dijo que su mujer iba a tener un bebé. Pero ¿cómo esa mujer iba a tener un bebé si ya era de edad avanzada y ya se le había cesado el periodo de las mujeres? Pero él creyó la palabra de Dios. Entonces eso va esperanza contra esperanza, porque vos estás viendo tu estado actual y tenés que creer en la fe en lo que va a venir. Entonces yo le decía a mi esposo, yo le digo para él, le digo, pa, como Abraham, esperanza contra esperanza. Veo que estás con los síntomas, veo cómo están los nenes, veo cómo estoy yo, pero vamos a creer a Dios, vamos a aferrarnos que Dios nos va a sacar, Dios nos va a ayudar. Y si, bueno, no llega a haber sanidad y tenemos que partir, tenemos que estar preparados y pedirle a Dios que fortalezca nuestro corazón, para que si llega a pasar, que a algunos nos toca partir, que Dios no endurezca nuestro corazón en contra de Él, sino que nos aferre más a Él, porque todos un día vamos a volver a la presencia de Dios, porque no uno está preparado, le decía yo a mi esposo, para tener familia, pero no estás preparado para despedirte del ser querido. Entonces yo le hablé mucho, hice mucho énfasis en eso en mi casa con mis nenes, y ellos aferrados a la fe conmigo, vamos a orar, orábamos, leíamos la palabra, todo el tiempo declarando la palabra, porque la palabra es viva y tiene poder. Nosotros que somos cristianos y creemos en Dios, y cuando vino el positivo, como le decía antes, yo me paré, tengo una estufa hogar, me paré con mis manos así, en manos en alto, y le decía, Señor, si estuviste en los momentos buenos, no tan buenos, yo sé que estás ahora conmigo. Y Él me dio una palabra, la palabra que yo me aferro, que Él dice, bástate con mi gracia, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo le decía, pa, Él está con nosotros, si Él está con nosotros, nosotros vamos a salir, vamos a avanzar. Tenemos que ponernos firmes más que nunca en la fe, porque también para los cristianos son pruebas de fe, ¿no? Todo lo que nos acontece es para bien. Y ahí en el momento más difícil, porque si vemos la realidad, el coronavirus se llevó muchas vidas, muchas familias quedaron destrozadas, muchos niños sin papás. Entonces yo veía la situación y veíamos la situación, pero yo le decía a ellos, nosotros tenemos que creer en Dios. ¿Por qué? Porque la única esperanza que nos queda es Dios. Si Él siempre está con nosotros, dice que para siempre es la misericordia de Dios y Dios es bueno. Entonces, en ese énfasis que yo le hablaba y le decía a ellos se acoplaron a la fe y peleamos hasta lo último, hasta que nos dieron el negativo, que ya nos daban el alta, y yo le decía al Señor en el proceso, porque es un proceso, yo le decía al Señor, en el proceso uno demuestra la fe verdadera, porque cuando todo está bien nosotros decimos gloria a Dios, aleluya, Claro, estoy gozoso, pero en el momento malo es cuando más tenés que aferrarte a Dios. ¿Hubo algún momento, algún día que estuvieron, no digo complicados, pero que vos decías, mirá vos cómo están los chicos, cómo están ustedes, ¿estuvieron mal en algún momento? Gracias a Dios no, gracias a Qué bueno. Dios, más que la fiebre alta y el dolor de cuerpo, no, gracias a Dios no hubo necesidad de respirador, no hubo necesidad de internación, ni que los médicos acudan a casa. Siempre ellos estuvieron presentes, los médicos, el comité de crisis, los médicos del hospital, por vía de mensaje, todos los días llamando, preguntando, cualquier cosa que avise, que llame, pero gracias a Dios no. ¿Se sintieron protegidos por ese lado, digamos, por el lado de los médicos de aquí? Sí, nosotros como familia podemos decir que sí, porque desde el momento en que yo llamé a la doctora, a la pediatra, para avisarle los síntomas,
Ella enseguida se movió, la doctora Anuelia Candelaria, enseguida llamó al comité de crisis, enseguida la doctora se comunicó conmigo, me explicaron, desde ese momento me empezaron a llamar por teléfono, mensaje, llamada, mensaje todo el tiempo, así que puedo decir que sí. Pastora de la congregación, ¿solo este caso se dio? Sí, solo la familia Núñez, Núñez Zacarías. Sí, el día que ella me dijo que dio positivo, bueno, justo yo estaba en la iglesia, ¿no? Estaba, bueno, pidiendo por ellos. Y bueno, me golpeó el corazón, ¿no? Porque, como diciendo, Señor, no era la respuesta que yo quería. Pero también uno va siempre a la Biblia. Jesús también en un momento, él dobló su corazón ante Dios, sabía que iba a la cruz y le dijo a Dios, pasa de mí esta copa. Pero después dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y muchas veces también Dios nos pone a nosotros que no se haga nuestra voluntad sino la de Él. Y si Él permitió, yo sabía que Él se iba a glorificar. Entonces empecé a cambiar mi oración y para que Dios los guarde, para que salga adelante la familia, porque era una familia, hay que estar 14 días más una semana anterior que ellos estuvieron ya en prevención con los chicos, que no podían salir, que no podían comprar. Pasó el cumpleañito de Isaac, de uno de los nenes, y ellos a veces no entienden lo que es, estamos enfermos, tenemos que él quería festejar el cumpleaños. Claro, tenemos que estar en casa, no puedes ver a los chicos, no puedes salir afuera. Y bueno, y lo que le rogábamos a Dios es que, como decía ella, de tantas nos sacó, porque hablo nos, porque somos familia, ¿no? De tantas nos sacó, de esta también nos va a sacar. Que no permita internación. Digo, te internaron por tantas cosas, digo, a esta no te internaron, ¿no? Los chicos bien, no hubo asistencia ni de respirador, ni de internación, creo que ni de remedios. Los médicos no hubo necesidad de que vayan o de que ellos sean trasladados, porque dentro de todo y gracias a Dios se vio la mano de Dios en la familia. Hubo casos locales donde hubo 3 personas que necesitaron el respirador aquí. Gracias a Dios no fue en este caso, ¿no? Amén. Y bueno, uno de los chiquitos, yo sabía que los de ella sufrían también porque andaban con el PAF, con las vías respiratorias, pero no, salió bueno, eso es un problema en el caso del COVID, ¿no? Tener problemas respiratorios puede complicarlo en algo. Gracias a Dios no fue este caso. No, gracias a Dios. Yo tuve a mi nena también internada hace como 2 años por la neumonía. Y la agarró de golpe de neumonía y me dijo la doctora en simples palabras, me dice, mamá está preparada porque si la nena no pasa esta noche, solamente un milagro. Y terminó una reunión un jueves, le llamé a ellos, que terminó la reunión de nuestra iglesia, y ellos fueron a orar, declararon la palabra, y la gorda en menos de 2 horas andaba caminando, corriendo en el baño, y me dice la doctora, es un milagro, no podían creer. Entonces yo de eso le decía a mi esposo, ¿te acordás cuando la gorda estuvo internada, que estaba con manguerita, tubito, todo? Le digo, y Dios no nos abandonó. La fe tiene poder, le digo, ahora nos va a ayudar. Y fue exactamente igual, porque nunca nos abandonó, nunca nos dejó. Yo le decía, le oraba a ella, le ponía la mano en el pecho y le decía, Señor, por tu llave está sana los pulmones, está sana su vía respiratoria, ella va a respirar, está sana, nada le va a pasar, y orándole. Y Dios se glorificó porque a pesar de todo eso nosotros no necesitamos ir al hospital. Y lo otro también importante, que por ahí se afligía mi esposo o yo también, era si se lo internan a ellos, nosotros no podemos estar con ellos, porque en el COVID no te permite estar con las criaturas. Tenía que estar en tu casa. Sí, tengo que estar en mi casa. Entonces yo eso se lo entregué en el mano del Señor. Le digo, Señor, le digo, tú nos guardas, tú nos cubres y no vas a permitir, Señor, que ellos estén solos. Él tiene, cuando digo él me refiero a tu esposo, sí. Porque vos nombraste varias veces que vos le decías, él tiene la misma fe y fuerza que vos, porque la mujer es más fuerte, me parece, en estas cosas que el hombre. Sí. ¿Es él así? Tiene fe, pero le cuesta más. Yo no, yo estoy más arraigada en la fe. Él viene porque en sí él estaba apartado, y ahora en esta cuarentena es como que se afirmó su fe. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos decían que pues, estamos en cuarentena, pero la fe no tiene que estar en cuarentena. Claro. Entonces nosotros tenemos nuestras reuniones, las mismas horas y el mismo tiempo que en la iglesia, en nuestras casas. Desde que arrancamos la cuarentena, lo primero que hicimos es hacerle la confesión de fe nuevamente a él para que reciba al Señor, y en estos
100 y pico días de cuarentena, Sí. él se afirmó su fe y yo le decía a él, ¿viste? Le digo, cómo Dios te llama de una manera a otra cuando Él quiere que vos estés en su casa. Lo llamó con el COVID positivo, en Sí, este caso, ¿no? en este caso, sí. Y ahora él me dice que me da la razón, me dice, tenés razón, tenés razón. Le digo, lo que pasa es que la palabra es viva, es verdadera. Está el que la acepte y el que no. Ujú. Le digo, ahora vos ponete firme a batallar y a pelear juntos. Le digo, porque mis 4 niños y yo estamos firmes en la fe. Mi nena danza, mi nena está en los sonidos, mi nenita más chiquita, los 2 más chiquitos iban a la escuelita de la iglesia, congregan conmigo, están conmigo. ¿Estuvieron para fin de año en el monumento? Sí, Ah, ¿estuvieron? estuvimos todos. Él también, porque él me acompaña. Él hay algo, un evento, algo, él va con nosotros, está con nosotros. Si él tiene que colaborar, colabora. Por ahí lo que le costaba era ir a las reuniones, Claro. ir a la iglesia, porque hay que decir la verdad. Yo no tengo problema. No, pero... Yo estaba reaferrada y a él le costaba Claro, le más. costaba más. Hasta- Ella dice, se apartó, nosotros llamamos apartarse a una persona cuando se aparta del camino del Señor. Vio que hay 2 caminos. Ujú. Entonces se apartó del camino del Señor. Entonces Dios tuvo que agarrar el callado. Vio como el pastor tiene el callado, el pastor de ovejas, Sí, sí. el calladito, entonces con el callado le agarra la patita a la oveja Y lo trajo. y la mete al corral. Y así creo que hizo con Oscar. Ahora, están curados ya. Sí, nos dieron el alta. Igual se tienen que cuidar por las dudas, ¿no? Claro, tenemos que seguir con barbijo, los cuidados de siempre, pero ya tenemos el alta, 100% estamos sanos. Hoy hace 20 minutos más o menos le llegó el alta de la RT a mi esposo, que ya mañana puede ingresar a trabajar tranquilamente, así que gracias a Dios ya estamos todos los 6, porque somos 6 curados. Claro. Así que, Ahora, 6 de golpe, ¿no? sí. Fue en la época donde hubo muchos casos juntos que les tocó a ustedes. Fue a la semana del primer caso en Arrecife. El Ah, compañero sí. de mi esposo es el primer caso Ah. positivo de Arrecife, pues trabajan juntos Claro. en granja. Ahí fue que nos agarró a los 6 juntos. Ahora, después. ¿vos te imaginabas después de ese caso positivo que a ustedes probablemente les toque también? No, él me contó, me dice, mi compañero lo internaron porque parece que, no lo internaron, se hizo el hisopado porque parece que es positivo. Ay, bueno, pa, le digo yo, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra con su sangre y va a estar todo bien. Era lo que le decía cuando él iba a trabajar. Y antes de ir a trabajar él le oraba, y oraba. Después él se iba y bueno, yo me quedaba orando, o él se iba, al rato me levantaba a orar, pero nunca me imaginé que íbamos a dar positivo. Ahora, pastora, usted lo dijo recién, uno le pide a Dios muchas cosas, y cuando el resultado no es lo que uno pide, hay que tener mucha fe, como en el caso de ustedes, lo están demostrando en lo que nos están contando, de seguir creciendo. No porque Dios no haga lo que yo quiera, voy a dejar de confiar en Él, simplemente porque lo que sucedió no es lo que me agrada a mí, ¿no? Claro, en este camino somos probados. ¿Por qué? Porque con la boca podemos decir muchas cosas, ¿no? Yo amo a Dios, sigo a Dios, Sí. a mí no me importa esto, aquello, lo otro, pero en el momento de la prueba, porque podemos ser probados y en el momento de la prueba, como este momento, el momento de la prueba, tenemos que salir vencedores, victoriosos, saber que es una prueba. Y en este trayecto, confiar en Dios sobre todo. Las cosas no se hacen como yo quiero, se hacen como Dios quiere. Entonces es aceptar la voluntad de Dios y darle para adelante. Son pruebas que nos tocan pasar. Algunos la pasan de una forma, otros la pasan de otra, algunos en el área económica, otros una enfermedad física, a ella le tocó el COVID-19, a veces pasa con un hijo, un problema con un hijo, pero en estas pruebas tenemos que salir vencedores. Amén. Saber que somos gente de propósito, somos gente que Dios tiene planes con nuestras vidas. Y si fracasamos en la primera, no vamos a llegar a todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces es atravesar la prueba. Ujú. Como diría, atravesar el Jordán Dejar todos nuestros problemas en manos de en Él. manos de Dios. Él se va a encargar. Él se va a Y en encargar. este caso demostró que se encargó muy bien, ¿no? Porque están todos, Súper bien. gracias a Dios, muy bien. ¿Qué le dirías a la gente que te está viendo, te está escuchando, por la radio, por la tele, por las redes sociales, que por ahí está esperando el resultado del hisopado, o no saben cómo está, o tienen miedo,
o están en sus hogares con temor a salir. ¿Qué le dirías después de tu experiencia, que gracias a Dios vos y tu familia superaste esto? Y yo lo primero que le diría es que puedan buscar a Jesús. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor, y el perfecto amor se manifiesta en la persona y en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Entonces ese perfecto amor echa fuera todo temor que pueda venir sobre las personas, sobre nosotros como seres humanos. Por ejemplo, esto que a nosotros nos pasó es un temor que uno no lo puede evitar, que uno lo tiene que afrontar, pero uno con sus propias fuerzas no puede y necesita de Dios para ayudar a atravesar. Entonces yo le diría a la gente que busque de Dios, que busque de Jesús, que puedan darle una oportunidad y abrirle el corazón a Jesús, que van a ver que con Jesús es diferente. Sí, vamos a sufrir y vamos a pasar los momentos que nos toca pasar, pero lo atravesamos de otra manera, porque esa carga o ese temor nosotros se lo entregamos a Jesús, y entonces Él se lleva y nos ayuda a pasar de una manera más tranquila, una manera diferente. Y yo le digo a la gente que pueda aceptarlo a Jesús, que Jesús es un fiel amigo, fiel compañero. Él nunca te deja, ni en las buenas y mucho menos en las malas. Él siempre está para socorrer, para sanar. Como yo le decía, no es la primera vez que Él nos socorre. Me socorrió cuando mi nena se estaba muriendo en una sala de hospital, pero nunca perdí la fe. Entonces Él se glorifica, nos socorrió ahora en este momento, y Él se glorifica cuando nos socorre. Así que sea mujer, varón, niño, niña, pequeño, si puedes aceptar a Jesús en tu corazón, es pedirle perdón a Dios por vivir una vida alejada, apartada, haciendo mi voluntad y viviendo como yo quiero. Si yo reconozco que estoy mal y le pido perdón y le invito a Jesús a mi corazón, Jesús es el que va a manejar mi vida y todo lo que yo tengo, y todo va a ser para bendición, porque no solamente trae sanidad, sino que es salvación, que es lo más importante. De más está decir, pastora, que coincide con lo que está diciendo, ¿no? Sí, hoy viene de acompañante. Hoy viene a acompañarte. Sí, no, decirle a la gente simplemente eso, que todo está bajo la permisión de Dios, ¿sí? Que Dios tiene todo bajo control, y que tenemos que hacer un clic y reflexionar, no volcarnos al miedo o a la fobia o a tener terror de todo, tampoco ser descuidados, porque nosotros hemos estado con el protocolo y seguimos desde marzo que no tenemos reuniones, nada en la iglesia. Como decía ella, la hacemos vía... En forma virtual. Claro. Es decir, que tenemos que tener el cuidado que se nos exige, pero no darle lugar al miedo, no darle lugar al temor, no darle lugar a la fobia, sino abrir esa puerta, pero a Jesús. Sé que pasamos momentos difíciles como esto, no es que el Evangelio, el seguir a Cristo, el estar en el camino de Dios es todo wow, qué bueno, mira las estrellas, no, porque pasamos cosas difíciles, pero es diferente con Dios, es diferente aferrado a su palabra, es diferente porque Él nos transmite paz. Quizás en otro tiempo o alejado de Dios, uno sería terrible ver tus hijitos, no saber qué va a pasar, si te lo internan que no vas a poder estar con ellos, si se te muere uno, ¿qué vas a hacer? Uno se enloquece, uno piensa un montón de cosas, hasta se deprime o se dice, se muere uno, yo me mato. En cambio con el Señor es todo diferente, porque Él te da una paz que sobrepasa todo. Él te ayuda a atravesar, Él te dice un poquito más porque vas a salir, un poquito más porque ya esto se va a acabar. Y como decíamos, ¿no? Desde un inicio, si nos toca y tenemos que partir, nosotros tenemos la seguridad en nuestro corazón que nos espera un cielo eterno, ver cara a cara a Jesús. Decirle a la gente que se acerque a Dios, este es el tiempo propicio. Mi esposo tiene un dicho, la ambulancia llega tarde. La ambulancia llega cuando hay desastre, cuando hay accidente, cuando hay muerte, pero Dios siempre llega antes y llega a tiempo. Por ahí Dios está golpeando la puerta de algún corazón que está hundido en el temor, en el miedo, y Dios le está golpeando la puerta para que le permita entrar a Él, para que entre la paz, entre la ayuda, entre la fe, entre la fuerza, a esa persona, al corazón, para que no sea esclavo de eso, sino sea libre en el nombre de Jesús y atraviese los momentos difíciles tomado de la mano de Dios. Es todo diferente. Amén. Es todo diferente. Muchas gracias. A usted.
me pongo muy contento y nos pone a todos muy contentos que estén todos bien. Muchas gracias. Y bueno, gracias por el testimonio que me parece muy valioso. Muchísimas Sí. gracias. Sí, y muy importante. Yo le decía, muchos hermanos en Cristo murieron, pastores en Argentina, en el sur, sus esposas. Mucha gente pasó mal. Hemos visto en otros países, no tanto como Italia, que inició terrible las muertes, en España, en Estados Unidos. Y yo decía, ¿cómo no darle gracias a Dios? Porque uno por ahí muestra todo lo bueno que pasa en una iglesia, pero también cuando atravesamos momentos difíciles, mostrar la mano de Dios, ¿no? Mostrar el poder de Dios y que Dios estuvo con nosotros, con ellos. Amén. Permanecieron firmes y Dios les fue fiel, ¿no? Amén. Y si así no hiciera o así no pasaría, también tendríamos que estar fieles en el Señor. Amén. Gracias a usted. Gracias, saludos al pastor. Serán dados. Muchas gracias. Muchas gracias.